Son las 7 de la mañana, las 6 en Canarias. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Ángeles Barceló. Hola, muy buenos días. Hay una pregunta que planea sobre el doble homicidio que ayer conocimos en Almería, el caso de un hombre que presuntamente envenenó a sus dos hijas de 2 y 4 años. ¿Cómo es posible que estuviera a cargo de las niñas si tenía una orden de alejamiento de su expareja? Había un acuerdo con la madre y con la fiscalía, aunque advierte la fiscal de sala, delegada de violencia de género, que habría que plantearse si este tipo de pactos, si este tipo de acuerdos protegen a la víctima. En este caso, el agresor no solo tenía esa orden de alejamiento, sino que llevaba pulsera telemática y la mujer se había cambiado del pueblo para alejarse de él. Y a pesar de todas las medidas que se habían tomado para protegerla a ella y a sus hijas, estas niñas de 2 y de 4 años, el juzgado aprobó un régimen de visitas para el que el padre, el agresor, pudiese ver a las niñas. Y lo hizo porque tanto la fiscalía como la propia madre estaban en principio de acuerdo. José Luis Astre, hola. Hola, buenos días. Y dijo la fiscal Teresa Peramato, estuvo anoche en Hora 25, que pese a que haya conformidad de las partes, es evidente que las víctimas pueden quedar desamparadas. Tenemos que reflexionar si el acuerdo entre las partes en un procedimiento civil de violencia de género es un recurso procesal adecuado para garantizar la protección de la madre, de la mujer víctima de violencia y de sus hijas e hijas o no. Sabemos que la mediación no está admitida en violencia de género porque no existe un equilibrio entre las partes. El mutuo acuerdo nos deberíamos plantear si la mujer está en condiciones también de negociar en situación de igualdad o no. La investigación judicial sigue abierta. Fue la madre de las niñas la que encontró los cadáveres de sus hijas pequeñas cuando fue a buscarlas al cortijo en el que estaban. La Guardia Civil cree que el padre se suicidó después de matar a las niñas. Almería, Javier Romero, buenos días. Sí, ¿qué tal, Ángel? Buenos días. Sí, investigan este caso como posible violencia vicaria, el asesinato de estas dos niñas de 2 y 4 años en Alboludó, y de confirmarse que se trata de un crimen vicario serían 4 menores de edad asesinados por violencia de género en 2024 y 54 desde el año 2013 en nuestro país. Aquí los municipios de Abla, Alboludó y Gergal siguen consternados. Han mostrado su repulsa por la muerte de las pequeñas a manos de su padre. Fue la propia madre, Alina, quien encontró, como decís, los cadáveres en un cortijo de Alboludó, y lo confirmaba en la antena de la SER la propia alcaldesa de este municipio. Que aparecieron envenenadas, que le dejó a los niños al padre y fue a recogerles, se lo encontró cuando fue a recoger a las niñas, se encontró envenenadas. Él todavía estaba inconsciente, no había muerto todavía, los servicios sanitarios acudieron pero no pudieron. Las declaraciones de Sonia Gil, la alcaldesa de Alboludó. Y las niñas envenenadas de 2 y 4 años estuvieron bajo acogida con su madre un año hasta que ella renunció para volver a Rumanía. En marzo de 2022 la mujer y sus 2 hijas ingresaron en el Centro de Emergencias para Víctimas en Almería y después, en junio, fueron trasladadas a la Casa de Acogida en Granada. En la crónica política, la palabra del día va a ser otra vez amnistía. Hoy la ley va a llegar al Senado para empezar allí su tramitación, aunque ya sabemos que va a ser más larga y más lenta de lo habitual porque el Partido Popular va a utilizar su mayoría absoluta en esta Cámara para retrasarla tanto como pueda. Precisamente anoche, en la víspera de esa decisión, se conoció el informe de los letrados del Senado, que creen que la amnistía es inconstitucional. Aseguran que es un fraude, una reforma encubierta de la Constitución y que la dinamita. Pero pese a todo, dicen que hay que tramitarla y que el PP no puede hacer lo que le exige Vox, que es suspender su tramitación. Feijóo acusaba a Sánchez de ser un servidor del independentismo. Esta otra amnistía escandaliza a las democracias vecinas y no es hija de la fortaleza, sino de la subordinación y la falta de dignidad de quien la promueve. Sus beneficiarios no se preocupan ni por disimular. No necesitan ningún disimulo, ya que saben que tienen en el presidente del gobierno un seguro servidor para lo que sea y por el tiempo que sea. Compareció ayer en Ferraz la portavoz del PSOE, Esther Peña, que no hizo referencia a esta tramitación de la amnistía, sin cambio a la polémica por las amenazas del jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso a la periodista del diario.es, Esther Palomera. El PSOE pide a Miguel Ángel Rodríguez que dé explicaciones por los mensajes en los que decía: os vamos a triturar, vais a tener que cerrar, que os den idiotas. Nos gustaría saber si cuando amenazó con cerrar y triturar a este medio de comunicación actuaba de motu propio o seguía indicaciones de su jefa, de la señora Ayuso. Díaz Ayuso ha intentado minimizar estas palabras de su jefe de gabinete. Las ve, dice ella, como un enfado normal entre personas que se conocen desde hace años. Con respecto
a mi jefe de gabinete, hombre, lo que se ha visto es que dos personas que tienen una relación de confianza de más de 30 años discuten por WhatsApp. Es que tampoco entiendo qué hace esto dando vueltas por ningún sitio. A ver si ahora tampoco nos podemos enfadar con gente de confianza porque también se filtra. Y sobre el caso de fraude fiscal les hemos contado que el abogado de Alberto González, el novio de Ayuso, incluso llegó a proponer a la Fiscalía la cuantía de la multa que consideraban que debía afrontar para llegar a un acuerdo. La presidenta, en cualquier caso, no ha explicado por qué dijo hace una semana que su pareja no había cometido ningún fraude y que era Hacienda quien le debía dinero a él, a pesar de haber reconocido los delitos en el email que envió su abogado a la Fiscalía. Ayuso se limita a decir que esta es la estrategia de defensa de un particular y que como no afecta a la Comunidad de Madrid, ella no lo va a valorar. Es martes, es 19 de marzo.